Buen día, les habla José Luis Vázquez, bienvenidos a mi canal Ingeniería Industrial, bienvenidos al curso Mejora de Procesos. El día de hoy tenemos interpretación de un diagrama de flujo. Comencemos. ¿Qué es un diagrama de flujo? El diagrama de flujo o flujograma o diagrama de actividades es la representación gráfica de un algoritmo o proceso. Se utiliza en disciplinas como programación, economía, procesos industriales y psicología cognitiva. En este caso, para mis videos o en este canal, nos vamos a centrar un poquito más en los diagramas de flujo de procesos industriales. Continuemos. Diagrama de flujo es la representación de un proceso de manera gráfica por medio de los siguientes símbolos. Entonces, a continuación vamos a ver los símbolos que se utilizan para los diagramas de flujo. En este caso, yo seleccioné estos. ¿Por qué nada más estos? Porque estos básicamente son los básicos de un diagrama de flujo. Es decir, puede ser que por otro lado encuentren algún libro donde hable de procesos y encuentren una simbología un poquito más amplia. O puede ser que también estén en un trabajo o en un trabajo utilicen cierta simbología. Pero básicamente todo gira en torno a estos 4 símbolos. Entonces, para comenzar, en el primer símbolo vemos que este es como un pequeño óvalo y este marca el inicio y el final de un proceso. Los que están en forma así como de un rectángulo identifican los pasos a seguir con una oración breve. Es decir, por ejemplo aquí, inicio. Y acá ese ya va a ser parte del proceso. Por ejemplo, paso 1, proceso 1, no sé, estamos hablando de, no sé, hacer tortillas de harina. En este paso vamos a poner a mezclar los ingredientes. Y luego en el siguiente paso, amasar la masa. O cosas así, ¿no? Y luego tenemos este pequeño rombo que dice, representa un punto donde se toma una decisión sobre la continuación del proceso, lo que genera 2 líneas de acción, de acuerdo a las posiciones opcionales. Por ejemplo, un ejemplo de cómo utilizar este pequeño rombito, es por ejemplo, si estamos en un proceso y a la salida del proceso hay una inspección. Entonces en esa inspección se decide, ¿la pieza es aceptable o no? Y luego entonces ahí salen 2 guías. Una que es, si sí es aceptable, ok, pasa, no sé, directo a la caja de empaque. Si no, ok, pasa directo a la tolva de los rechazados, no sé, algo así, algo muy simple, no solamente es una toma de decisión, si sí o si no, o si pasa esto a dónde se va, o si pasa esto otro a dónde se va. Solamente es para dividir el diagrama de flujo, ahora va a dar redundancia, en 2 flujos. Y por último tenemos como una flechita, que dice, línea de flujo, indica hacia dónde se dirige el proceso. Eso es muy importante, porque nos dice cómo va el flujo que sigue nuestro diagrama. Es decir, tenemos inicio, por ejemplo aquí al principio, y luego sigue el siguiente proceso, aquí está, pero si no hay una flecha que nos indique que va de aquí a acá, nosotros no podríamos saber dónde inicia y dónde termina y cuál es el siguiente paso, ¿no? Entonces, básicamente del inicio tiene que ir una flecha hacia el primer proceso y luego del primer proceso al segundo proceso y así sucesivamente la flecha nos va guiando el flujo que lleva nuestro diagrama. ¿Cómo hacer un diagrama de flujo? Entonces aquí tenemos una serie de pasos de cómo hacer correctamente un diagrama de flujo. Cabe mencionar que esta es una vista muy, algo genérica, pero sí nos ayuda mucho para poder iniciar a hacer nuestros diagramas de flujo. Entonces, como punto número 1, es implementa el inicio del proceso en un punto donde llegan los insumos. Es decir, el inicio del proceso siempre, normalmente siempre se pone en donde llegan los insumos. Es decir, por ejemplo, si hablamos de una línea de producción, el inicio de esa línea de producción va a ser donde llegan las materias primas. Y ese sería básicamente el inicio de un diagrama de flujo. Ahora el punto número 2 dice, marca cada subproceso con un recuadro y un nombre que lo identifique. Es decir, si el primer proceso es lo que hablamos del ejemplo anterior, es mezclar los ingredientes, entonces tiene que estar en un recuadro porque estamos hablando de un proceso, de un subproceso, y ponerle un nombre. Por ejemplo, puede hacer mezcla de ingredientes solamente, y ya sabemos que ese es el primer proceso. Punto número 3 dice, interconecta los elementos que sean consecutivos, es decir, que el producto de un subproceso sea el insumo del siguiente.
Eso es muy simple. Por ejemplo, tenemos un inicio y luego el primer proceso es mezclar los ingredientes. El segundo proceso es amasar la masa. Entonces, obviamente, si estamos hablando de amasar la masa, ¿cuál es el insumo de amasar la masa? Obviamente, del paso anterior, que es la mezcla de los ingredientes. Entonces, los mezcla los ingredientes, los mezcla y así genera un producto. Y ese producto pasa a la siguiente proceso, que es amasar la masa. ¿Y cuál es su insumo? Pues obviamente los ingredientes mezclados, ¿no? Entonces, básicamente, por ese rumbo va, ¿no? Punto número 4. En caso de que el producto, de un subproceso tenga que pasar a dos etapas distintas, agregar un bloque de decisión y las condiciones para discriminar. Básicamente, es lo que les mencionaba anteriormente. Por ejemplo, si estamos hablando de la estación de inspección o en la parte de inspección, en donde se tiene que tomar una decisión sobre el producto. Por ejemplo, sale de la máquina. Y por ejemplo, ahí puede haber dos opciones. Una que sea bueno el material y otra que sea rechazado. Si es bueno, va a ir hacia un lado del diagrama de flujo. Y si es malo, va a ir hacia otro lado del diagrama de flujo. Entonces, si en caso de que haya en los subprocesos haya una toma de decisiones como esta, es como lo explicábamos en la simbología, es agregar un rombito y decir, ¿sabes qué? Si el material es aceptable, va hacia ese lado. Si el material no es aceptable, va hacia el otro lado. Básicamente es dividir un poquito los flujos en caso de ser necesario. Lo tenemos por último, colocar el fin cuando se obtenga el producto final. Esto es muy importante porque muchas de las veces, o yo he visto muchos diagramas de flujo en los cuales empieza a tener un inicio y sí, todo muy bonito, van los pasos, los procesos, todo, pero no tiene un fin. Y un diagrama de flujo siempre tiene que tener un fin, porque si no, entonces ¿qué objetivo tiene tener un diagrama de flujo si no vas a tener un fin? Y este fin tiene que ser referente al producto final. Es decir, si estamos hablando de, por ejemplo, en el ejemplo que decíamos de la mezcla de los ingredientes para hacer tortillas de harina, obviamente el fin va a ser cuando ya esté la tortilla terminada, cuando salga, no sé, del horno, cuando salga de la estufa, que sea el último proceso, y que se obtenga la tortilla ya finalizada. No sé, a lo mejor también tiene un proceso de empaque y todo. Entonces, cuando ya esté terminado el producto, que sea la bolsita de empaque, la cajita de empaque, lo que sea ya el producto final, ahí en ese momento es cuando se determina el fin del diagrama de flujo. Si hablamos, por ejemplo, de una línea de producción, el fin del diagrama de flujo sería la caja de empaque con todos los productos adentro y con su sello de certificación de calidad o algo así, ¿no? Entonces, básicamente así sería el final de un diagrama de flujo. Y pues bueno, chicos, esto ha sido todo. Espero les haya gustado el video, que les haya servido la información. Nos vemos hasta la próxima. Que pasen un excelente día. Y bueno, aquí les dejo algunas recomendaciones. Por ejemplo, este video de aquí es un video referente o relacionado al video que acabamos de ver. Y estos dos de este lado son otros videos que tal vez te podrían interesar. Sugiero que entres a alguno de ellos y veas todo el contenido que tenemos. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Que pasen un excelente día.